Near, 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 near. Who's knocking on my door? Near, 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 near. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En este video les informaré acerca del caso de Timothy Pitzen, una historia real muy inquietante que se ha quedado en mi corazón para siempre. La pesadilla comenzó el 11 de mayo de 2011, un día normal para la familia. Jim tenía 39 años en ese momento y su esposa Amy 43, y tenían un hijo en común, llamado Timothy Pitzen. La pareja había estado peleando en las semanas previas a ese día. Realmente, eso estaba pasando durante gran parte de su matrimonio de 7 años. A veces, los argumentos eran por cualquier cosa. Podía ser por algo que Jim hizo o algo que él no hizo, como un recado que ella le había pedido que hiciera y que él había olvidado. Un argumento muy fuerte se centró en un viaje de cumpleaños a las Bahamas que Amy había realizado la semana anterior con su mejor amiga. A Jim le molestó que su esposa hubiera insistido en que solo quería irse con su amiga y que no lo hubiera tomado en cuenta a él ni a su hijo Timothy. Jim recuerda que su esposa le dijo con serias palabras que no podía detenerla ni hacerla cambiar de opinión. A veces, los problemas por los que peleaban eran bastante serios. Estuvieron a punto de divorciarse en el año 2008, cuando Jim descubrió mensajes de texto entre su esposa Amy y uno de sus 3 exesposos, discutiendo planes para una cita mientras Jim estaba fuera de la ciudad. Amy y ese ex habían almorzado un par de veces y Jim lo sabía. Un día Jim descubrió en uno de los mensajes de texto del teléfono de su esposa que Amy se encontraría de nuevo con su exesposo. Pero Jim, que ya tenía suficiente, le dijo a Amy seriamente que tendría que decidirse por uno de los dos. También le dijo que si quería estar con ese chico, que se fuera con él. Pero le advirtió que si ella decidía irse, tendrían que divorciarse y que lucharía con todas sus fuerzas para encontrar la manera de obtener la custodia de Timothy. De todas las palabras duras que se habían dicho, esa advertencia le pegó a Amy con más fuerza. Uno de sus temores era que un juez le quitara a Tim y le otorgara la custodia a su esposo Jim, porque ella tenía antecedentes de problemas de salud mental. Cara Jacobs, la hermana menor de Amy, declaró más tarde en una entrevista que eso le aterrorizaba a Amy. Después de todo lo que pasó, Amy decidió quedarse y continuar con su matrimonio, pero Jim le dejó claro que si encontraba otro mensaje de texto enviado a su exesposo, terminarían definitivamente. Pasaron los días, y Jim vio que su esposa ya no tenía ningún contacto con su ex. Para los extraños, su esposa parecía feliz, afable y siempre sonriente, atributos que primero habían atraído a Jim. Se habían conocido a finales del 2002 en una fiesta de despedida en Iowa. Los dos se llevaron bien, a pesar de las diferencias en sus personalidades. Jim era inteligente y extrovertido, disfrutaba de las fiestas y los viajes, y le apasionaba la lectura. También fue educado. Fue al Instituto de Tecnología de Morrison en Illinois, pero se veía a sí mismo como un tipo normal al que le gustaba arreglar viejos jeeps y tomar una cerveza con un amigo de vez en cuando. Jim invitó a salir a Amy el día después de la fiesta en que la conoció. Pronto se estaban viendo regularmente. Después de que Jim la ayudó a mudarse a la ciudad de Antioch, comenzaron una relación a larga distancia, y Jim conducía cada 2 semanas para ver a Amy. Pronto Jim aprendió algunas cosas inquietantes sobre su nueva novia. Por un lado, Amy se había divorciado 3 veces. Lo más preocupante es que tenía un historial de depresión. Ella había intentado quitarse la vida 2 veces. La primera vez fue antes de conocer a Jim. Amy había estacionado su auto en unas vías de tren, reconsiderándolo solo en el último momento. Le dijo a Jim que después se había internado en un pabellón psiquiátrico durante casi una semana y que le habían recetado medicamentos y le habían dado asesoramiento. El segundo intento ocurrió poco después de que comenzaran a salir. Amy conducía a casa después de una entrevista para un trabajo que finalmente conseguiría. Se sintió abrumada por la ansiedad y una sensación de desesperanza.
se detuvo a un lado de la carretera y se sentó en el borde de un terraplén empinado. Un día normal por la tarde, cuando la pareja todavía no estaba casada, Jim entró en pánico. No había tenido noticias de Amy y ella no contestaba su teléfono. Pronto, recibió una llamada de un hospital. Amy había tomado un puñado de pastillas para dormir y se había caído por un terraplén. Se fracturó una vértebra y sufrió hipotermia. Jim estaba atónito y asustado cuando Amy finalmente llamó y le preguntó qué le estaba pasando, a lo que ella respondió que ya estaba mejor, que ya estaba de nuevo con sus medicamentos y que había visto un par de médicos que habían cambiado las cosas y que ya se sentía mejor. Entre sus recetas estaban lorazepam para la ansiedad y otros medicamentos para la depresión. El problema era que no siempre se los tomaba y cuando lo hacía era una persona diferente. Ella actuaba de manera muy extraña, tenía grandes altibajos y se volvía realmente emocional. Jim dijo más tarde en una entrevista que cuando le preguntaba a Amy si se estaba tomando sus pastillas, ella le gritaba que no le preguntara sobre eso, y pronto comenzó a evitar el tema. La hermana de Amy estaba familiarizada con sus patrones de comportamiento y era empática. Habían crecido juntas y sus vidas familiares no eran fáciles. Más tarde, Cara, la hermana de Amy, dijo en una entrevista que lo que sea que Amy haya vivido en su infancia, no fue fácil de llevarlo con ella, y que esas dificultades infantiles parecía que habían afectado profundamente a Amy, que su hermana básicamente pasó su vida buscando algo que la hiciera feliz. Cuando el primer marido de Amy la introdujo en la fe mormona, a la que seguiría adherida por el resto de su vida, pensó que podría ser la respuesta para empezar a ser feliz. Pero eso, como tantas otras cosas prometedoras, fue seguido por una inevitable decepción. Una de las formas en que Amy buscó llenar este vacío fue a través de la maternidad, aunque no inicialmente. Preocupada por la posibilidad de transmitir su depresión, no quería tener hijos. Tanto ella como Jim asumieron que el punto era discutible de todos modos. A Jim le había dado cáncer cuando tenía 20 años, un cáncer del sistema linfático, y fue un ganador de la vida porque logró sobrevivir. Pero a base de todo lo que le pasó, creía erróneamente que la quimioterapia lo había dejado estéril. Cuando Amy quedó embarazada, un poco más de un año después de que comenzaran a salir, ambos lo vieron como un milagro, una señal de que era algo que estaba destinado a suceder. Con un hijo en camino, la pareja decidió casarse en una sencilla ceremonia al aire libre, en un parque en mayo de 2004. Cuando Amy se casó, estaba embarazada de 4 meses. Ahora vivían en Aurora, donde el padre de Amy les había dado trabajo a ambos en su negocio de bienes raíces comerciales. Cualquier duda que Amy pudiera haber tenido sobre ser madre se evaporó cuando dio a luz a Timothy. Le pusieron el nombre del hermano de Amy que murió al nacer, agregando la M extra, poco convencional para distinguirlos. Fue como si de repente la vida de Amy tuviera sentido, pero toda esa felicidad duraría poco tiempo. Amy en verdad parecía estar muy feliz. Según todos los informes oficiales, ella adoraba a Tim. Él era la niña de sus ojos. Jim y la familia comentan que Amy y Tim eran inseparables. Era como si casi hablaran su propio idioma. Jim estaba igualmente emocionado de tener un hijo, y tan pronto como el pequeño tuvo la edad suficiente, lo llevó a dar paseos en Cars, y se deleitó en satisfacer la obsesión de Tim con los autos Matchbox. Amy, por su parte, se entregaba a sus otros gustos de Tim. Lo llevaba a los parques acuáticos y a los zoológicos. Aún así, muy pronto, la vieja depresión le regresó. Esta vez fue más grave que nunca. Además de todo, surgieron problemas de dinero. El padre de Amy tuvo que cerrar su negocio, dejándola temporalmente sin trabajo. Jim ya se había ido a una empresa que diseñaba, construía y amueblaba escuelas. Incluso después de que Amy consiguió un trabajo en una empresa de administración de propiedades cerca de su casa, la lucha siguió aumentando. Su cuarto matrimonio de Amy ahora estaba fracasando y comenzó a planear un acto muy escalofriante que sería su final. Cara, su hermana, cree en lo más profundo de su ser que Amy sabía lo que se iba a hacer a sí misma y que no quería que su hijo se enterara de ello y crecieran con algo tan doloroso. Después, el día en que Amy quería viajar a las Bahamas con su amiga había llegado y se fue con ella cumpliendo con lo que dijo.
Jim no sabía qué esperar cuando recogió a su esposa en el aeropuerto después del viaje con su amiga a las Bahamas. Sin embargo, se sorprendió gratamente cuando ella se subió al auto y actuó como si la discusión al respecto nunca hubiera sucedido, y simplemente le dijo a Jim que la había pasado bien. Por algunos días, las cosas no fueron perfectas, pero ella parecía volver a la normalidad. Sin embargo, la próxima semana, Amy llegó temprano a casa de su trabajo y dijo que no se sentía bien. Al día siguiente, Jim se las arregló para llegar tarde al trabajo y poder llevar a Tina al jardín de infantes y luego dejar a Amy en el trabajo. Justo antes de las 8 a.m. de ese trágico miércoles, el 11 de mayo de 2011, Jim estaba manejando su Jeep con Amy en el asiento del pasajero y su hijo Tim también estaba con ellos. Cuando Jim llegó a la escuela para dejar a su hijo, él recuerda que el pequeño de Tim saltó de la parte trasera del Jeep, lo saludó y se despidió de él diciendo: «Te amo, papá», a lo que Jim le respondió: «Yo también te amo, hijo. Te veré en un rato». Y luego por última vez observó a su hijo con su camiseta y sus pantalones cortos de color verde, alejándose con su mochila de Spider-Man. Jim, hasta el día de hoy, lo recuerda duramente y lo cuenta con lágrimas en sus ojos. En el auto afuera del trabajo de Amy, la pareja se besó. Jim le dijo a su esposa Amy: «Te amo», y ella le respondió: «Yo también te amo». Y luego la vio alejándose y entrando al edificio para ir a su trabajo. Jim se dirigió al trabajo por un rato. Aproximadamente a las 10:30 am, al final del breve día de la salida del kinder, dejó su jeep en el estacionamiento y entró a buscar a su hijo Tim. Un profesor en el mostrador de facturación lo miró desconcertado y le preguntó qué era lo que estaba haciendo en el kinder. Jim le respondió que estaba ahí para recoger a su hijo, pero el profesor le dijo que Tim ya se había ido desde la mañana, que Amy, la madre, había firmado para recogerlo porque tenía una emergencia. Jim se sorprendió y estaba muy preocupado. Enojado, Jim comenzó a llamar por teléfono a Amy, pero no hubo respuesta. Entonces le envió un mensaje preguntándole qué era lo que estaba pasando y que le regresara la llamada. Luego, Jim volvió al trabajo pero no podía concentrarse. Recuerda haber pensado estas palabras: «Maldita sea Amy, ¿en serio? ¿Vas a llevar a Tim a algún lugar sin siquiera decírmelo?». Luego, Jim se tomó el resto de la tarde libre. Sentía que algo estaba pasando. El primer pensamiento que tuvo Jim fue que probablemente Amy aún seguía enojada por el argumento que habían tenido acerca del viaje de las Bahamas. Esto no era del todo fuera de lo común. Cuando Amy estaba especialmente alterada, se iba un par de horas o más. Conducía a algún lugar para despejarse la cabeza. Lo que fue inusual esta vez fue que se llevó a Tim con ella. Jim se calmó un poco y le dejó otro mensaje a Amy que decía: «Oye, ya no estoy enojado, solo dime, ¿qué está pasando?». Pasaron las horas. Jim se preocupó cada vez más. Empezó a hacer llamadas telefónicas. Una era para Cara, la hermana de Amy, y le preguntó si había escuchado algo acerca de Amy, pero Cara no sabía nada. Aún así, la mente de Cara volvió a una llamada que había recibido de Amy 2 días antes. La discusión con Jim todavía molestaba a Amy. Cara pensaba que ella le quería hablar acerca del tema, pero Cara, en lugar de escuchar a su hermana Amy, la apresuró para colgar el teléfono, y dijo más tarde que lo hizo porque no estaba preparada para recibir ese tipo de carga en sus hombros. Amy rara vez buscaba ayuda. Que lo hiciera en esta ocasión debe haber significado que estaba sufriendo mucho. Jim había resistido su impulso de llamar a la policía al principio, todavía con la esperanza de tener noticias de Amy, pero había demasiados elementos que le preocupaban. Por un lado, descubrió que Amy no se había llevado las pastillas y que no las había estado usando durante varios días. Los frascos estaban llenos en el boquitín, aún intactos. Más tarde, esa misma noche, se puso en contacto con el departamento de la policía de Aurora, pero un oficial le dijo que tenía que esperar un poco más, por lo menos otras 24 horas más. Al día siguiente, 2 oficiales se presentaron en el trabajo de Jim y le pidieron 2 fotografías, una de Amy y la otra de Tim, y las pusieron en su expediente para nombrarlos como personas desaparecidas. El viernes por la tarde,
Amy finalmente se comunicó. Llamó a su mamá para decirle que todo estaba bien. Entonces, su familia respiró aliviada y esperaron a que Amy regresara pronto a casa. Una de las siguientes llamadas que hizo Amy no fue para Jim, sino para Chuck, su hermano mayor. Desconcertado y preocupado, su hermano le pidió que llamara a su esposo Jim, porque el padre tenía derecho a saber dónde estaban su esposa y su hijo. La respuesta de Amy le pareció inquietante al hermano. «Tim es mi hijo y puedo hacer lo que quiera», anexó Amy a su hermano. Tan pronto como colgó, Chuck llamó a Jim, quien trató desesperadamente de volver a llamar a su esposa 3 veces, pero no hubo respuesta. Más tarde la policía descubrió que Amy había intentado contactar a Jim por un momento, pero la llamada no se realizó. Se cree que tal vez por eso llamó a su hermano. Por la tarde del día siguiente, un sábado 14 de mayo, Jim escuchó que tocaron la puerta principal. Cuando la abrió, se encontró con 2 detectives del Departamento de Policía de Aurora. Ambos tenían expresiones sombrías. Le preguntaron a Jim si podían entrar a su casa, porque tenían información sobre su esposa. Jim se sintió aliviado por un poco, y pensó que los detectives habían encontrado a Amy y a su hijo Tim, pero al escuchar los detalles, su corazón se empezó a destrozar. «Encontramos a Amy muerta», dijo uno de los detectives. Jim los miró por un momento, escuchó las palabras, pero no las registró. Los detectives le explicaron que la habían encontrado muerta en un motel de la ciudad de Roxford. Aparentemente, se había quitado la vida. Jim todavía estaba tratando de darle sentido a la noticia cuando preguntó ¿dónde estaba su hijo? ¿Dónde se encontraba su querido Timothy? Los detectives se miraron entre sí, y luego volvieron a mirar a Jim, y le respondieron que no sabían nada de Tim porque no estaba allí. Tim no se encontraba en el motel con su madre, y la policía lo continuaba buscando. El padre se quedó allí, entumecido. Amy estaba muerta, y le faltaba su adorable hijo, Tim. En las horas que siguieron, Jim se enteró de una nota de despedida que Amy dejó en la habitación del motel, una nota que la policía solo ha parafraseado para los medios. También se encontraron 2 cartas escritas por Amy, una para su madre y otra para su mejor amiga que estuvo con ella en el viaje a las Bahamas. En una de las notas, Amy le escribió a su mamá lo siguiente: «He llevado a Tim a un lugar seguro. Él estará bien cuidado y dice que te ama. Ten en cuenta que no hay nada que pudiera haber dicho o hecho que me hubiera hecho cambiar de opinión. Punto y aparte, Amy». Mientras los investigadores estudiaban detenidamente estos mensajes en busca de pistas, también comenzaron a reconstruir los últimos 3 días de la vida de Amy. Usaron datos de teléfonos celulares, videos de vigilancia y los registros del iPass, un sistema de cobro de peaje para viajar en la autopista de Illinois. Los detectives pudieron reconstruir un viaje vertiginoso de 500 millas, igual a 804.672 kilómetros, en el que llevó a Tim, cubriendo 6 condados de Illinois y Wisconsin, con paradas en 2 parques acuáticos y un zoológico. Casi inmediatamente después de que Jim dejara a Amy en el trabajo ese miércoles por la mañana, ella regresó a la escuela de Tim en su propio automóvil, una camioneta Ford 2004 que había dejado estacionada en su trabajo. A las 8:15 am, un video de vigilancia la muestra caminando a través de las puertas de la escuela hacia la recepción. Unos 20 minutos después, aparece Tim en el vestíbulo. Amy le tiende la mano y le abre la puerta principal. Alrededor de las 10 am, se detuvo en un taller de reparación de automóviles, lo que sugiere que sabía que necesitaría su camioneta en un buen estado para los cientos de kilómetros que planeaba conducir. Le dijeron que las reparaciones tardarían unas horas. Uno de los lugares favoritos de Tim era el zoológico. No estaba muy lejos, y un mecánico dejó allí a Tim y a su madre. Más tarde, regresaron al taller para recoger la camioneta, y luego condujeron un poco más de 1 hora hacia el norte, hasta el Hotel Resort Great Wolf Lodge en Chicago, Illinois, un parque acuático donde cada complejo cuenta con restaurantes, salas de juegos, spas y actividades para pequeños. Tim y su madre también pasaron la noche allí, ignorando los mensajes de texto y mensajes de voz, cada vez más aterrorizados de la familia de Amy. Al día siguiente, un jueves, se dirigieron al Hotel Resort Kalahari en la ciudad de Wisconsin Dells.
deteniéndose en el camino para cargar gasolina y bebidas. También se detuvieron en una tienda de conveniencia y allí Amy le compró a Tim ropa, un carro de juguete y un kit de manualidades. En este punto, Amy aún no había devuelto ningún mensaje. La madre y el hijo dejaron el Hotel Resort a la mañana siguiente. El video de vigilancia los capturó esperando en el mostrador. Amy sostiene la mano de Tim y mira dentro de su mochila de Spider-Man que él está cargando. Tim se inquieta y se ve aburrido. Nada parece fuera de lo común. Sin embargo, estas imágenes son el último avistamiento conocido de Timothy Peterson. Amy condujo hacia el sur, luego hacia el oeste por la carretera I-88, durante aproximadamente 170 millas, al igual a 273.588 kilómetros. A las 12:30 se detuvo, y durante la siguiente hora y media hizo las llamadas a su familia y amigos. Aquellos a los que llamó se sintieron tranquilos. Se podía escuchar a Tim de fondo en algunas llamadas, en un momento dado, diciendo que tenía hambre. Amy incluso lo puso en el teléfono brevemente con el hermano de Jim. Lo que sea que le pasó a Tim, casi con certeza ocurrió en las horas posteriores a esas llamadas. Inmediatamente después de colgar, Amy apagó su teléfono y condujo hacia el sur, a lo largo del río Rock, hasta Sterling, Illinois, una pequeña ciudad manufacturera y siderúrgica, rodeada de tierras de cultivo. Pero ¿por qué Amy viajó hasta allá con su hijo Tim? Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio para su familia. No sabían que tenía conocidos en la ciudad de Sterling, pero el historial de Amy, del sistema I-Pass, la autopista del peaje Illinois, mostró que meses antes hizo 2 viajes al área de Sterling y nunca se lo mencionó a Jim ni a ningún otro miembro de la familia. Podría haber estado explorando algún punto de encuentro para entregar a Tim o reunirse con las personas a las que se lo confiaría. Ambas eran grandes posibilidades. Los investigadores consideran que esta es una de sus pocas pistas sólidas. Se desconoce el paradero exacto de Amy durante las próximas horas, pero a las 8 p.m. reapareció. Una cámara de vigilancia la captó sola en Sullivan's Foods, un supermercado ubicado en Winnebago, un pueblo de Illinois, cerca de Rockford. Una de las imágenes la muestra pagando papelería y sobres, presumiblemente para escribir sus últimas notas. Se registró en el motel Rockford entre las 11:15 y las 11:30 p.m. Al día siguiente, a las 12:30 p.m., una camarera del motel descubrió su cuerpo. La puerta estaba cerrada con la cadena de seguridad, pero la camarera pudo abrirla lo suficiente para ver el cuerpo de Amy sin vida. Debajo de la cama, los agentes de policía encontraron el cúter que había usado para cortarse la muñeca y el cuello. También encontraron una botella parcialmente consumida de un medicamento líquido para la tos y el resfriado para los infantes, y encontraron la tarjeta de identificación infantil de Tim, incluido en la nota de Amy, un mensaje para el personal del motel de que lamentaba que tuvieran que limpiar después de que la hallaran sin vida. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia de inmediato. Camiones satélite llegaron a la casa de Amy y Jean en Aurora y a la de la madre de Amy en Antioch, California. Una mamá muerta y su hijo desaparecido sigue siendo un misterio. La búsqueda se extiende por 3 estados de Aurora, decía un titular de las noticias en Chicago. Los investigadores se sintieron alentados, porque ni la mochila de Tim ni los juguetes que su madre le había comprado, incluido un juego de carros de la marca Hot Wheels y un camión de juguete, se encontraron en el motel, una señal de que esos juguetes aún podrían estar con Tim. Al día siguiente, después de la tragedia, decenas de funcionarios del Departamento de Policía de Aurora buscaron pistas sobre el paradero de Tim, pero no encontraron nada. Los investigadores empapelaron la ruta con volantes de la foto de Tim, la misma ruta por donde Amy había conducido. Jim apareció destrozado en las noticias locales para pedir el regreso de Tim. Se alertó al Centro Nacional. Los avistamientos potenciales se filtraron, pero ninguno funcionó. Al viernes siguiente, el velorio de Amy se llevó a cabo en su lugar de culto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Illinois. Los miembros de la familia y los amigos todavía estaban impresionados. Algunos ni siquiera podían creer que la historia fuera real. Cuando Cara vio por primera vez a Jim desde la muerte de su hermana, vio un hombre aturdido. Ella recuerda que apenas se movió durante todo el funeral. Él no comió nada, no habló mucho, simplemente se paró al lado del ataúd de su esposa Amy. Cara recuerda que Jim ni siquiera se movió para ir al baño. En un momento,
Kara se acercó a Jim y le preguntó si podía ver a su hermana. Jim levantó la manga que cubría el brazo derecho de Amy. Había sido envuelto para ocultar los cortes profundos, y acto seguido bajó suavemente la bufanda que cubría el cuello de su esposa. Kara no estaba segura de por qué Jim quería ver las heridas, pero ella piensa que solo quería mostrarle lo que su hermana Amy se había hecho a sí misma. A pesar de todo, Jim hizo que enterraran a su esposa bajo una lápida con el epitafio «Madre amorosa». La madre de Kara y Amy encargó un banco para ponerlo en un parque que visitaba a menudo con Tim. El banco es este que podemos apreciar en la foto. Cada que alguien se sienta en este banco, conoce la historia de Tim o recuerda la historia. La investigación continuó, pero las pistas no llegaron a ninguna parte. 3 meses después, la policía confirmó que la sangre que había encontrado en el asiento trasero de la camioneta de Amy era de Tim. En la superficie, parecía ser la primera evidencia de que Amy pudo haber herido a su hijo, pero las autoridades aceptaron la explicación de la familia de que la sangre probablemente provenía de una hemorragia nasal grave que Tim pudo tener en el vehículo poco antes de desaparecer. Luego, a fines de diciembre, la policía investigó un posible avistamiento de Tim en un restaurante de Nice, en el norte de Aurora, pero cuando rastrearon el auto en el que se había ido un infante, resultó que era el hijo del conductor. Otra pista falsa, otra falsa esperanza. Años pasados, después de que Jim regresó a Clinton, consiguió un trabajo como diseñador de herramientas en un taller. Con el tiempo, Jim ha aprendido a sobrellevar mejor el tormento constante de no saber qué le pasó a su hijo. La terapia lo ayudó a aprender a dejar ir parte de su ira, a dejar de culparse a sí mismo y a Amy, hasta cierto punto, a medida que comprendió que su depresión era un agujero oscuro del que no podía escapar. Kara, mientras tanto, la hermana de Amy no podía dormir por las noches y empezó a beber demasiado. Tomaba medicamentos para la ansiedad. No solo la pérdida de Amy le afectó, sino también el no saber si Tim sigue con vida o no y dónde se encuentra. El 3 de abril del 2019, casi 8 años después de la desaparición de Tim, una mujer en Newport, Kentucky, al otro lado del río Ohio desde Cincinnati, vio a un joven flaco que parecía magullado y agitado, paseando en una intersección. Más tarde, la mujer describió el encuentro a un canal de televisión local y declaró que el joven caminó hacia su auto y le dijo que solo quería llegar a su casa y que si ella podía ayudarlo. El joven también le dijo que había sido secuestrado. Cuando las autoridades lo alcanzaron, el joven les dijo a los detectives que su nombre era Timothy Peterson y que había estado cautivo en Ohio por 2 hombres con tatuajes que parecían culturistas y que había logrado escapar corriendo a un lugar seguro a través de un puente hacia Kentucky. Los medios de comunicación nacionales llegaron al pequeño pueblo de Ohio, donde la policía estaba interrogando al joven, aunque dijeron que aún no habían determinado si era realmente Tim. Luego, varios medios de comunicación e incluso un informe policial dieron la impresión de que probablemente Tim había sido encontrado. Durante todo el día, mientras esperaban los resultados de una prueba de ADN, Jim, Kara y el resto de la familia agonizaban ante la posibilidad de que realmente se tratara de Tim. Se ilusionaron por completo, pensaron que era 100% real. Jim luchó por mantener sus expectativas bajo control. Había tantos avistamientos falsos a lo largo de los años. Aún así, las autoridades ciertamente estaban tomando esta afirmación en serio. Los detectives de Aurora que habían trabajado en el caso estaban haciendo el viaje de 5 horas en Newport para verificar las cosas por sí mismos. Pero a medida que surgía más información, Jim se volvió escéptico. El joven sabía ciertos hechos sobre la desaparición, pero no estaba al tanto de detalles más privados, como por ejemplo sobre el gato y el perro de la familia. Cuando Jim preguntó por qué la policía no analizó las huellas dactilares de la persona para ver si coincidían con las de Tim, la policía dijo que se había negado a cooperar. Entonces Jim vio una foto en la televisión, una imagen granulada del joven con una sudadera con capucha roja desteñida. Pensó que tal vez había una posibilidad de que fuera su hijo Tim. Sus sospechas se confirmaron al día siguiente cuando recibió la prueba de ADN. Este tipo no era Tim, sino un impostor llamado Brian Riney, un hombre de 23 años con antecedentes de problemas psiquiátricos. Brian Riney había obtenido detalles sobre el caso en un episodio que vio por la televisión. Cuando se le preguntó al joven por qué había afirmado ser Tim, dijo a las autoridades que deseaba tener un padre como Timothy Peterson.
Para Kara, la noticia fue devastadora. En Antioch, la casa de su madre, donde había estado esperando noticias, pasó su cabeza entre sus manos y sollozó. Entonces pensó en Jim. Su madre le había dicho que estaba destrozado, encerrado en su dormitorio, con las persianas bajadas para evitar el clamor de los medios afuera. La lluvia ha parado afuera de la casa de Jim Peterson en Clinton. A pesar del giro desgarrador de los acontecimientos desde hace años, él sigue convencido de que Tim todavía está vivo y será encontrado. Tiene una teoría de lo que podría haberle pasado, una que ha compartido con la policía. Preferiría no discutirlo en detalle, en caso de que eso alerte a alguien involucrado. Sin embargo, a medida que continúa hablando, ofrece una idea general de cómo cree que se desarrollaron los eventos. Quienquiera que se llevó a Tim lo crió fuera de la red, en un área remota, donde es menos probable que Tim vea los informes de noticias sobre su desaparición. O tal vez, esas personas se llevaron a Tim al extranjero. Por eso, Jim concedió una entrevista a un programa de noticias de la televisión alemana. El Departamento de Policía de Aurora y el Centro Nacional de Menores Desaparecidos también continúan operando bajo el supuesto de que Tim está vivo. En mayo, el centro publicó una imagen actualizada de progresión de la edad de cómo se vería Tim hoy, a los 16. El parecido de Tim con su padre Jim es aún más sorprendente ahora. La barbilla, los hoyuelos, los ojos y la sonrisa. Un sueño inquietante del que se apoderó de Jim lo persigue por muchas noches, incluso ahora, 11 años después. Las imágenes que se desencadenan en su mente son siempre las mismas. En el sueño, Amy se para frente a él. Tiene sus ojos oscuros mirando fijamente, sus facciones familiares enmarcadas por su cabello oscuro. Jim siente que su ira crece. Él la agarra por los hombros y la sacude preguntándole, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Tim? Amy lo mira, pero no responde. Pero él vuelve a preguntar suplicando, ¿dónde está él? ¿Dónde está mi hijo Tim? Pero la madre se queda mirando hasta que su imagen se desvanece y se va, sin haber contestado otra vez. Un sueño completamente horrible. Jim había tratado de quedarse en esa casa de Aurora, donde vivía con su esposa e hijo. A pesar de toda la tragedia asociada con ella, la pequeña casa con el porche delantero, con barandales de madera, todavía guardaba recuerdos preciados, algunos de los últimos que el padre tenía con su hijo. Tim jugando con sus autos Matchbox, dando vueltas por el camino de entrada en su bicicleta, acurrucado con su gato gris, jugando en el patio con el labrador negro de la familia. El padre acababa de empezar a construirle a Tim una casa en el árbol en la parte de atrás. Era un padre muy amoroso, pero a medida que pasaban los días, los malos recuerdos desplazaron a los buenos. Los recordatorios diarios de los actos impensables de su esposa, la madre de Tim, cómo se había fugado con su hijo, manteniéndolo en secreto, y todo lo que pasó después. El padre huyó de la casa, no pudo soportar vivir con la vida que había conocido, y la casa del árbol que no pudo terminar para Tim. 11 años después, fiel a las palabras de su madre, todavía no se ha encontrado a Timothy Peterson, y el misterio perdurable persigue a su padre casi todas las horas del día. Y ahora que casi estamos por terminar el caso, respóndeme esta pregunta en comentarios. ¿Qué piensas que le pasó a Tim? ¿Piensas que realmente sigue con vida? ¿O piensas que su mamá lo lastimó? Y si sigue con vida, ¿piensas que su papá lo encontrará? La parte que más me duele del caso es Tim. Si aún está vivo, tuvo que aprender a vivir de un día para otro sin su padre, que tanto lo amaba, y sin su madre, con la que tenía una gran conexión. Y eso solo es una parte de las consecuencias que el pequeño tuvo que afrontar por las decisiones de su madre, aunque no se sabe si Tim está vivo. Pero Jim, su padre, lo cree. Como sabemos, él tiene pocas esperanzas de que Tim siga vivo. Aunque hay algo extraño a mi ver. Amy dejó notas, pero era a su hijo al que más quería. ¿Por qué entonces no dejó una nota para él? Quizá pueda ser que de verdad es cierto lo que piensa su hermana Kara, que lo entregó a una familia para que lo amaran y lo cuidaran. Quizá puede ser que de verdad es cierto lo que piensa su hermana Kara, que lo entregó a una familia para que lo amaran y lo cuidaran. Quizá no le escribió una carta a Tim, porque no quería que Tim se enterara de la depresión que tuvo su madre y de lo que se hizo. Si es así, fue por eso que también arrancó a Tim de la vida de su padre Jim, para que nunca su hijo se enterara de lo que sucedió. Nos queda claro que Amy ya no era feliz con nada. Lo tenía todo en la vida, pero nada la llenaba, ni siquiera su hijo.
La depresión es tan mala que Amy no pudo curarse. Tenía sus pastillas, pero ella no se las tomaba. Es por eso que si conoces a alguien que tenga depresión, o incluso si sientes que tú mismo estás en una seria depresión, llama a los servicios cercanos. Puedes investigar en Google el número de teléfono. Siempre hay servidores que están para ayudarte. No estás solo, pero espero que este no sea tu caso. Solo lo digo para ayudar a alguien, o si saben de alguien, a quien puedan ayudar. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este caso misterioso y doloroso, la verdad. No fue fácil para mí hacerlo. Ya tenía este caso para hacerlo desde meses atrás. Sin embargo, hay muchos casos de los que les quiero hablar al igual que este, que estaré publicando, para que activen la campanita de notificaciones y no se lo pierdan. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Recuerda que tu like y comentario ayudarán a que el caso se conozca más. Espero que tengas un día, una noche maravillosa donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y hasta la próxima. Bye bye.